La cachorra ciega y sorda que nadie quiso. No podía ver ni oír, pero sentía lo imposible. Dijeron que era inútil. 200 vidas dependían de ella. Así fue como una heroína guió a un pueblo a la salvación. En los impolutos criaderos de la Unidad Canina de Protección Civil Mexicana, un lugar donde el linaje se mide en generaciones de valor y la perfección física es el primer mandamiento. Algunos cachorros nacen con el destino de la grandeza grabado en su código genético. Son la promesa de futuras hazañas, la continuación de un legado heroico. Otros, en cambio, parecen llegar al mundo marcados desde su primer aliento por un destino adverso, una cruel broma de la naturaleza. Esperanza, sin lugar a dudas, pertenecía a este segundo grupo. Cuando sus párpados se despegaron por primera vez en una luminosa mañana del 3 de marzo de 2015, revelando unos orbes de un desconcertante azul lechoso, los veterinarios supieron de inmediato que algo no andaba bien. No era el azul vibrante de un cachorro sano, sino un velo opaco que parecía mirar hacia adentro, no hacia afuera. El diagnóstico oficial confirmó sus temores iniciales: cataratas congénitas bilaterales, una condición incurable que nublaba su visión de forma permanente. 3 semanas más tarde, un segundo golpe, aún más demoledor, selló su aparente destino en los archivos de la unidad. Las pruebas de potenciales evocados auditivos de tronco encefálico no mostraron ninguna reacción, ni un solo pico en el monitor. El silencio era absoluto. Esperanza había nacido con sordera bilateral completa. Esta cachorra nunca podrá ser un perro de rescate, sentenció el doctor Fernando Vázquez, el veterano veterinario jefe de la unidad. Su tono era el de un juez dictando una sentencia inapelable, una mezcla de pragmatismo y lástima. Sus palabras, cargadas del peso de décadas de experiencia y de los inflexibles estatutos, resonaron en la austera sala de examen. Las regulaciones son claras, capitán. 0 tolerancia para discapacidades sensoriales. Es un riesgo inaceptable para el animal, para su manejador y para la misión entera. Pero Esperanza, ajena a los manuales, a los protocolos y a los decretos que la condenaban al ostracismo, poseía algo que no se podía medir con exámenes ni cuantificar en informes. Un espíritu indomable, una voluntad de acero forjada en el silencio profundo y la penumbra perpetua. Su mundo no era un vacío, sino un universo diferente, tejido con hebras que otros no podían percibir. La capitán Elena Morales, una mujer de carácter recio forjado en 1000 batallas contra la burocracia y la adversidad, era la encargada del programa de entrenamiento canino. A lo largo de sus 15 años de servicio, había visto a cientos de perros ser descartados, cada uno por una pequeña imperfección que los alejaba del ideal. Había aprendido a endurecer su corazón, a aceptar la fría y a menudo cruel lógica del protocolo. Sin embargo, nunca antes había presenciado a un cachorro luchar con una desesperación tan conmovedora por pertenecer, por encontrar su lugar en la manada, por simplemente ser. Observen esto con atención, les dijo a su escéptico equipo una mañana, mientras Esperanza, con apenas 2 meses de vida y andares torpes, se esforzaba por seguir a sus hermanos de camada durante los ejercicios de socialización. Los otros cachorros corrían y ladraban, un torbellino de estímulos visuales y auditivos. Esperanza, en cambio, era un estudio de concentración. Mantenía su nariz pegada al suelo, su cuerpo entero vibrando en sintonía con el entorno. Leía el mundo a través de un lenguaje secreto. El rastro olfativo dejado por las patas de sus hermanos, las sutiles vibraciones que sus juegos transmitían a través de la tierra, la corriente de aire desplazada por sus cuerpos. No puede verlos ni escucharlos. Pero fíjense bien, insistió la capitán Morales, una chispa de admiración en su mirada. Ella nunca, jamás, se queda atrás. Durante los primeros 6 meses de su vida, la historia de Esperanza fue una dolorosa letanía de rechazos. 12 familias diferentes, una tras otra, la consideraron para adopción. Llegaban al criadero buscando la imagen idealizada del pastor alemán que habían visto en las películas. Un guardián alerta, un compañero de juegos infalible, un miembro perfecto para una familia perfecta. Su entusiasmo inicial, provocado por la belleza innegable de la cachorra,
se desvanecía abruptamente en cuanto descubrían sus limitaciones. Las palabras ciega y sorda se convertían en una barrera insalvable, un estigma que eclipsaba cualquier otra cualidad. «Es una verdadera pena. De verdad», comentó María Elena Castillo, la cabeza de la última familia que la rechazó. Su voz estaba teñida de una lástima condescendiente, que dolía más que el propio rechazo. «Es una perra preciosa, pero nosotros necesitamos un perro que pueda proteger a nuestros hijos». «¿Cómo va a protegerlos si no puede ver ni escuchar el peligro que se acerca? Sería irresponsable por nuestra parte». Se marcharon, dejando a Esperanza olfateando el aire, buscando un rastro de afecto que ya se había desvanecido. Lo que María Elena y los otros 11 adoptantes potenciales fallaron en comprender era que la naturaleza, en su infinita sabiduría, estaba obrando un milagro silencioso en la pequeña cachorra. Privada de 2 de los sentidos más fundamentales, su cerebro se estaba reconfigurando de una manera que la ciencia apenas comenzaba a entender. Se estaba convirtiendo en una superheroína sensorial. Su olfato, ya de por sí prodigioso en su raza, se había vuelto exponencialmente más sensible. No solo detectaba olores, los diseccionaba, los catalogaba y los interpretaba con la precisión de un cromatógrafo de gases. Podía diferenciar el sudor generado por el miedo del sudor del esfuerzo físico. Podía oler los sutiles cambios hormonales en las personas, leyendo su alegría, su tristeza o su ansiedad a través de feromonas que para otros animales eran simplemente ruido de fondo en el espectro olfativo. Más extraordinario aún, si cabe, era el desarrollo de su sentido del tacto. Las almohadillas de sus patas se habían transformado en sismógrafos de una sensibilidad exquisita. Había aprendido a leer las vibraciones del suelo como un ciego lee el braille. Cada paso, cada latido del corazón de una persona cercana, cada objeto que caía, cada puerta que se cerraba, todo creaba patrones de vibración únicos, que ella interpretaba con la misma claridad con la que otros perros interpretan un ladrido o la imagen de una pelota en el aire. El mundo no era silencioso para ella. Vibraba con una sinfonía de información táctil. El capitán Roberto Mendoza fue el hombre que cambió su destino. Un oficial veterano con una reputación de inconformista y una intuición casi legendaria. Mendoza tenía la extraña habilidad de ver el potencial donde otros solo veían problemas. Durante una visita rutinaria de inspección al criadero, algo en la actitud de la cachorra rechazada llamó su atención. No era la tristeza o la resignación que esperaba ver. Era una concentración intensa, una alerta constante. Observó cómo, en el patio de juegos, localizaba a un entrenador que se había escondido detrás de unos arbustos para una prueba. Los otros cachorros buscaban con la vista y el oído. Esperanza simplemente se detuvo, levantó el hocico, giró la cabeza y caminó en línea recta hacia el escondite. Una hazaña que desafiaba toda lógica para un animal sin sus sentidos primarios. Intrigado, Mendoza diseñó un experimento improvisado, ante la mirada escéptica de los cuidadores. «Quiero 5 voluntarios del personal», ordenó a su equipo, «que se escondan en diferentes ubicaciones del complejo. Quiero lugares complicados, detrás del generador, en el almacén de equipos, bajo las gradas del campo de entrenamiento. No se lo pongan fácil». Durante los siguientes 30 minutos, el equipo, junto con el doctor Vázquez y la capitán Morales, observó en un silencio atónito cómo Esperanza, guiada por fuerzas invisibles, localizaba a los 5 voluntarios. Lo hizo en menos de la mitad del tiempo que le tomaba al mejor perro de la unidad de élite, un pastor belga malinois, en la cúspide de sus facultades. No usaba la vista ni el oído. Empleaba algo más profundo, más instintivo. Se movía con una certeza y una fluidez que erizaba la piel. «Es imposible», murmuró el doctor Vázquez, revisando el cronómetro como si los números pudieran estar equivocados. «Ningún perro puede hacer eso usando solo el olfato y el tacto a esa distancia y con esa precisión. La física sensorial no funciona así. Los olores se dispersan, las vibraciones se atenúan». Pero Mendoza ya había visto suficiente. Su decisión, impulsiva y firme como su carácter, estaba tomada. «Quiero entrenarla oficialmente. La quiero en mi unidad». La reacción fue inmediata y predecible. «Capitán, con todo respeto,
Las regulaciones prohíben específicamente, comenzó a objetar el doctor Vázquez, casi ofendido por la propuesta. Mendoza lo interrumpió, su voz tranquila pero cargada de una convicción inquebrantable. Las regulaciones, doctor, están escritas por personas que nunca han visto lo que acabamos de presenciar. Esta perra tiene habilidades que van más allá de cualquier parámetro que sus manuales contemplen. No es una perra discapacitada, es una perra con habilidades diferentes. La batalla burocrática que siguió fue un calvario de 8 largos meses. Mendoza se convirtió en el único y apasionado abogado de Esperanza. Presentó informes detallados, adjuntó horas de video donde documentaba sus progresos y organizó demostraciones para sus superiores. Se enfrentó a la rígida oposición de coroneles, veterinarios y burócratas que insistían, con una lógica aplastante, en que un animal con discapacidades sensoriales no solo era inútil para el rescate, sino que se convertiría en un lastre, un liability, una vida que habría que proteger en lugar de una que pudiera proteger a otros. Es por su propio bien, Roberto, y por el de tu equipo. Tienes que entenderlo, le argumentaba el coronel Santos, jefe de operaciones y viejo amigo de Mendoza, en una de sus muchas reuniones. Imagina el caos de un derrumbe. Fuego, gritos, metal retorciéndose. Si no puede ver un cable de alta tensión suelto o escuchar una estructura que cede sobre ella, se convertirá en una víctima más. No puedo autorizar eso. Con el debido respeto. Mi coronel, respondía Mendoza pacientemente. Una y otra vez. Ustedes insisten en ver lo que le falta. Yo le pido que vea lo que le sobra. Ella percibe el peligro de maneras que nosotros ni siquiera podemos empezar a entender. Siente la inestabilidad del suelo bajo sus patas. Huele el ozono de un cable eléctrico antes de que haga cortocircuito. Durante este limbo administrativo, Mendoza comenzó a entrenar a Esperanza de manera extraoficial. Cada tarde, cuando sus turnos regulares terminaban y la mayoría del personal se iba a casa, el campo de entrenamiento se convertía en su laboratorio privado. Mendoza tuvo que reinventar por completo el manual de adiestramiento canino. Adaptó cada técnica de búsqueda y rescate para las habilidades únicas de su protegida. El comando busca no era una orden verbal, sino 2 toques firmes en el lomo. La señal de alto era una suave pero firme presión en su cuello. Celebraba sus aciertos no con palabras de aliento, sino con un olor específico de un premio que solo usaba para el refuerzo positivo. El primer gran avance, el que demostró que su sistema funcionaba, llegó durante un simulacro en una estructura colapsada simulada. Mientras otros perros ladraban frenéticamente para señalar la ubicación de una víctima, perdiendo a veces segundos preciosos hasta que su manejador confirmaba la señal. Esperanza había desarrollado un lenguaje corporal de una eficiencia asombrosa. Trazar un círculo completo con su cuerpo indicaba una persona viva y consciente. Medio círculo significaba una persona herida o inconsciente, requiriendo atención médica urgente. Quedarse completamente inmóvil, como una estatua, con la cabeza apuntando directamente hacia la víctima, era la señal más sombría. Persona fallecida, no malgastar recursos. Es como si hablara un idioma completamente diferente, un lenguaje de formas y silencios. Observó la teniente Carmen Torres, la joven y brillante asistente de Mendoza, quien tras un escepticismo inicial, se había convertido en la más ferviente creyente en el proyecto. Pero su gramática es perfecta. Es más preciso y rápido que un ladrido. El segundo avance fue aún más espectacular y dejó a todos sin palabras. Durante un complejo ejercicio nocturno, diseñado para ser casi imposible, Esperanza localizó a un sobreviviente, enterrado bajo 3 metros de escombros simulados. Los perros de élite de la unidad, con sus potentes narices y oídos agudos, habían pasado por la misma área sin detectar absolutamente nada. El olor humano no podía filtrarse a través de una capa tan densa de concreto y tierra. ¿Cómo demonios lo supo?, preguntó Torres, su voz apenas un susurro de asombro en la oscuridad. Mendoza había estado estudiando el comportamiento de Esperanza durante meses, desarrollando teorías que sonaban a ciencia ficción. Creo que puede sentir los latidos del corazón a través del suelo, explicó, su propia voz cargada de una maravilla casi infantil.
Las vibraciones de baja frecuencia, los pulsos rítmicos de un corazón vivo, viajan a través de los materiales sólidos de maneras que no entendemos completamente. Ella no lo busca, lo siente. Para ella es como un faro en la oscuridad. Los meses de entrenamiento extraoficial produjeron resultados tan consistentes y espectaculares que comenzaron a generar un murmullo, de interés incluso entre los oficiales superiores más reacios. Esperanza no solo igualaba el desempeño de los perros de rescate convencionales, los superaba sistemáticamente en escenarios complejos, de baja visibilidad, o cuando los rastros olfativos estaban contaminados. Su técnica de navegación en espacios confinados y oscuros era particularmente notable. Utilizaba su nariz no solo para seguir rastros, sino para construir mapas olfativos tridimensionales de su entorno. Memorizaba la composición química de cada pared, el olor a óxido de una tubería, la humedad de una filtración. Podía regresar a ubicaciones específicas con una precisión milimétrica, como si tuviera un sistema de GPS de alta definición incorporado en su cerebro. Pero es mejor que un GPS, explicaba Mendoza a sus colegas, porque su mapa detecta cambios en tiempo real que la tecnología no puede registrar, como una nueva fuga de gas o la presencia de mojo que indica una acumulación de agua peligrosa. Finalmente, el caso llegó a oídos de la doctora Patricia Jiménez, una eminente especialista en comportamiento animal y neurociencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Intrigada por los rumores sobre las habilidades casi místicas de la perra, solicitó permiso para estudiarla. Sus estudios, realizados con equipos de imagen por resonancia magnética funcional y pruebas de campo controladas, confirmaron lo que Mendoza había observado por pura intuición. La perra había desarrollado capacidades sensoriales que eran, literalmente, extraordinarias. Lo que estamos presenciando es un caso de neuroplasticidad extrema, un ejemplo de libro, explicó la doctora Jiménez en su informe oficial, un documento de 50 páginas que se volvería fundamental para el futuro de Esperanza. Cuando el cerebro se ve privado de la entrada sensorial de la vista y el oído, no se rinde. Lucha. Reorganiza masivamente sus recursos, dedicando las áreas corticales visuales y auditivas, que estaban en desuso, a procesar información táctil y olfativa. En el caso de Esperanza, esta reorganización ha creado supersentidos que exceden los parámetros normales por márgenes estadísticamente asombrosos. El peso del informe científico, con sus gráficos, sus datos irrefutables y la reputación impecable de la doctora Jiménez, fue el ariete que finalmente derribó el muro de la burocracia. En febrero de 2017, con una dispensa especial firmada por el propio secretario de Protección Civil, Esperanza se convirtió oficialmente en la primera perra con discapacidades sensoriales aceptada en las fuerzas de rescate mexicanas. Un precedente histórico. Su graduación no fue una ceremonia discreta en el patio de la unidad. Se convirtió en un evento mediático nacional. Reporteros de todo el país acudieron para cubrir la historia de la perra milagro, el símbolo viviente de la perseverancia que había superado limitaciones imposibles para servir a su comunidad. Esperanza representa lo mejor del espíritu mexicano, declaró el secretario de Protección Civil durante la emotiva ceremonia, mientras le colocaba la medalla oficial en su chaleco de K9, un gesto que hizo historia. Su historia nos enseña a nunca permitir que las circunstancias determinen nuestras limitaciones, sino que deben inspirar nuestra creatividad. Pero para Esperanza, las cámaras, los aplausos y los discursos eran vibraciones sin sentido en un mundo de olores y texturas. Lo que realmente importaba era el trabajo. Durante sus primeros 6 meses de servicio oficial, participó en 18 operaciones de rescate, desde derrumbes en construcciones hasta la búsqueda de excursionistas perdidos en la montaña. El resultado de su trabajo, 43 vidas humanas salvadas. Cada operación era un campo de pruebas que refinaba y agudizaba sus técnicas únicas. Desarrolló la asombrosa habilidad de distinguir entre diferentes tipos de trauma médico, basándose únicamente en los compuestos orgánicos volátiles que emanaba el cuerpo de una víctima. Podía identificar el olor específico de una hemorragia interna, el aroma dulzón a acetona de un coma diabético,
o los sutiles cambios químicos que indicaban un trauma cerebral. Esta información era de un valor incalculable, permitiendo a los equipos médicos prepararse con antelación, salvando minutos preciosos que a menudo significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Su reputación creció exponencialmente entre los servicios de emergencia. Los paramédicos comenzaron a solicitar específicamente que Esperanza evaluara a las víctimas en operaciones complejas. Es como tener un doctor de emergencias con 4 patas y un olfato biónico, comentaba el doctor Miguel Santos, jefe de servicios médicos de emergencia de la Ciudad de México. Sus diagnósticos preliminares son, con frecuencia, más precisos que muchos de nuestros equipos electrónicos portátiles, especialmente en condiciones de campo. Los niños rescatados por ella parecían desarrollar una conexión especial e instantánea. Quizás reconocían instintivamente en ella a un ser que era diferente, un sentimiento con el que ellos mismos lidiaban en el caos de una situación traumática. Los niños confían en ella de inmediato, sin reservas, observaba la psicóloga infantil doctora Laura Méndez, quien trabajaba con jóvenes sobrevivientes de desastres. Es como si entendieran, a un nivel no verbal, que ella comprende lo que es sentirse vulnerable y desorientado en un mundo abrumador. Para agosto de 2017, Esperanza ya había establecido récords en múltiples categorías: más vidas salvadas por un perro novato en su primer semestre, tiempo más rápido de localización de víctimas en estructuras colapsadas, y la mayor tasa de precisión en evaluaciones médicas preliminares. Era una leyenda en ciernes. Pero nada, absolutamente nada en su riguroso entrenamiento o en su vasta experiencia previa la había preparado para lo que enfrentaría el 19 de septiembre de 2017. Ese día, sus habilidades extraordinarias serían puestas a prueba en la situación más peligrosa, caótica y desesperada imaginable. Un terremoto de magnitud 7.1 que devastaría la Ciudad de México y pondría el destino de 200 vidas humanas directamente sobre sus patas. La mañana había comenzado como cualquier otra. Esperanza realizó su rutina de ejercicios con Mendoza, practicó técnicas de búsqueda en el centro de entrenamiento y se preparó para lo que esperaban que fuera otro día normal de patrullaje. Ninguno de los dos podía imaginar que, antes de que el sol volviera a salir, Esperanza se habría convertido en la heroína más condecorada y venerada de la historia moderna de México. A las 13:14 horas, cuando la tierra bajo la ciudad comenzó a rugir con una violencia que no se había visto en 32 años, Esperanza sintió las vibraciones mucho antes que cualquier ser humano o cualquier sismógrafo. Sus patas, afinadas para detectar los más leves temblores, detectaron las ondas sísmicas primarias, las precursoras del sismo principal, 30 segundos antes de que los instrumentos oficiales registraran el inicio del terremoto. En esos 30 segundos críticos, su reacción instintiva no solo salvaría las vidas de su propio equipo, sino que la posicionaría exactamente en el epicentro del desastre, donde más se la necesitaría cuando la ciudad cayera en el caos y la desesperación. El destino, que parecía haberla maldecido al nacer, en realidad la había estado forjando, moldeando y preparando durante toda su vida para este preciso momento. La cachorra que nadie quería estaba a punto de demostrarle al mundo que los héroes más grandes, a menudo, vienen en los paquetes más inesperados. La prueba definitiva de sus habilidades sobrenaturales estaba por comenzar. A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, en una macabra y cruel repetición de la historia, 32 años exactos después de la pesadilla de 1985, la Ciudad de México volvió a enfrentarse a su némesis más antigua y temida. El suelo, esa base sólida sobre la que se construyen vidas y sueños, se convulsionó con una furia primitiva. Pero esta vez, en medio del caos y la destrucción, la ciudad tenía un ángel guardián que nadie había anticipado. Una pastora alemana ciega y sorda que estaba a punto de redefinir el significado de la palabra heroísmo. Esperanza sintió el apocalipsis antes que nadie. Para ella no comenzó con un estruendo, sino con un susurro vibratorio que ascendió desde las profundidades de la tierra, una frecuencia anómala que sus patas, entrenadas para registrar los latidos del corazón más débiles bajo toneladas de escombros,
leyeron como un grito primordial. Las ondas P, las veloces y casi imperceptibles precursoras del sismo principal, eran para ella un texto urgente y aterrador. Su cuerpo entero se tensó, no en una reacción de miedo, sino de alerta máxima, como un instrumento de precisión que detecta una falla catastrófica. ¿Qué le pasa a Esperanza?, preguntó la teniente Carmen Torres, notando el cambio abrupto y antinatural en la perra. Había adoptado una postura de alerta extrema que Torres nunca le había visto, con cada músculo de su cuerpo contraído, su cabeza moviéndose de un lado a otro, no olfateando, sino escuchando el suelo, escaneando el ambiente con un radar invisible. El capitán Roberto Mendoza había pasado 2 años aprendiendo a interpretar el sutil y complejo dialecto corporal de su compañera. Reconoció la señal de inmediato. No era una alerta por un olor o un sonido cercano. Era algo más grande, más profundo, más existencial. «Algo viene», dijo con voz grave, su mano yendo instintivamente a su radio, mientras sus ojos barrían el entorno en busca de refugio. «Algo malo. Protocolo de emergencia, ahora. Fuera del edificio. Al área de seguridad». 30 segundos después, la tierra se desgarró. El violento terremoto sacudió la ciudad con la fuerza de 1000 tormentas, haciendo colapsar 44 edificios y cobrando la vida de 370 personas en cuestión de minutos. Gracias a la advertencia temprana e inequívoca de Esperanza, el equipo de Mendoza ya se encontraba en una zona segura, fuera de su cuartel, listos para la acción, mientras otros aún estaban siendo sorprendidos por la catástrofe dentro de estructuras que se convertían en tumbas. El edificio de apartamentos Torres de Mixcoac, una imponente estructura de 12 pisos que albergaba a casi 400 familias, se convirtió rápidamente en uno de los símbolos más crueles de la tragedia. Comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Una nube de polvo, concreto y desesperación envolviendo la manzana entera. Para Esperanza, el mundo sensorial que conocía se había transformado en un infierno. No podía ver las grietas mortales que serpenteaban por las paredes, ni escuchar los gritos aterrorizados de los residentes, pero su universo de olores y vibraciones se había convertido en un caos de información. El penetrante y peligroso olor a gas de las tuberías rotas, el sabor a gis del concreto pulverizado en el aire y, sobre todo, las vibraciones agudas y discordantes del pánico y el dolor humano que emanaban del edificio. Mientras otros perros de rescate, desorientados por el estruendo ensordecedor y el caos visual, eran evacuados del área por la seguridad de sus manejadores, Esperanza hizo lo impensable. Con una determinación que desafiaba el instinto más básico de supervivencia, corrió directamente hacia el edificio que se desplomaba. «¡Esperanza, regresa! ¡A la orden, regresa!», gritó Mendoza, su voz ahogada por el pánico y el estruendo de las sirenas que comenzaban a aullar por toda la ciudad. Sin dudarlo un segundo, sabiendo que estaba rompiendo todos los protocolos, corrió tras ella hacia lo que parecía una muerte segura. La correa que los unía no era de cuero, sino de una confianza ciega y absoluta. 30 minutos después del sismo principal, los ingenieros estructurales llegaron y su veredicto fue tan rápido como devastador. El diagnóstico era terminal. El edificio Torres de Mixcoac era una trampa mortal completamente inestable. Está sufriendo un colapso progresivo tipo pancaking, explicó el ingeniero jefe Carlos Ramírez, un hombre cuya cara, cubierta de polvo, reflejaba la gravedad de la situación. Los pisos se están aplastando unos sobre otros. Cualquier vibración adicional, cualquier réplica, cualquier movimiento brusco o peso extra, y todo se vendrá abajo como un acordeón. Tenemos que evacuar inmediatamente a todos los equipos de rescate. Su voz no dejaba lugar a la negociación. «¿Y los sobrevivientes que pueda haber dentro?», replicó Mendoza, su corazón encogido mientras miraba a Esperanza, que ya estaba en la entrada del edificio, inmóvil, esperando su señal. Ramírez evitó su mirada, un gesto que lo decía todo. «Los damos por perdidos, capitán. Es demasiado peligroso. Entrar ahí no es una misión de rescate, es un suicidio». Pero Esperanza, ajena a los diagnósticos de la ingeniería y a los pronósticos de los humanos,
Ya había comenzado el trabajo más importante de su vida. En su mente ya estaba trazando un mapa. Utilizando sus habilidades únicas, había creado en su cerebro un plano tridimensional del interior del edificio en ruinas. Su mapa olfativo le indicaba con una precisión asombrosa dónde estaba cada grupo de sobrevivientes. El olor a adrenalina y sangre fresca le decía cuáles estaban heridos de mayor gravedad. Y lo más crítico de todo, su visión táctil le permitía sentir a través de las patas cuál era la ruta más segura. La precaria senda de vigas y losas que aún resistían en un milagroso equilibrio. Usted ve un edificio condenado, ingeniero. Ella ve un camino, le explicó Mendoza a Ramírez, que observaba con una mezcla de incredulidad y fascinación cómo la perra se movía con una precisión sobrenatural entre los escombros. Ella navega por pura intuición sensorial. Puede sentir qué secciones del edificio son estables y cuáles están a punto de ceder. Déjeme entrar con ella. Confíe en ella. La primera evacuación fue la que silenció a los escépticos y convirtió a los incrédulos en devotos. Esperanza localizó a la familia García, un matrimonio joven con 3 niños pequeños, atrapados en los restos de su apartamento en el 7º piso. Estaban aterrorizados y heridos, acurrucados bajo una pesada mesa de comedor de roble, su único y frágil refugio mientras su mundo se desintegraba a su alrededor. Esperanza no podía ladrar para comunicar su hallazgo. En lugar de eso, se acercó a ellos y utilizó el sistema de comunicación física que había perfeccionado con Mendoza. Se posicionó junto a la familia, ejecutó su señal de círculo completo para indicar personas vivas, y luego comenzó a caminar lentamente, marcando con su cuerpo la ruta de escape, deteniéndose cada pocos metros y girando su cabeza para asegurarse de que la seguían. ¿Cómo sabe que debemos seguirla? ¡Es solo un animal! ¿Y si nos lleva a una trampa?, preguntó Ana García, la madre, con la voz quebrada por el pánico, mientras acunaba a su bebé de 6 meses, cuyo llanto silencioso era más desgarrador que cualquier grito. Porque ella puede sentir cosas que nosotros no podemos, respondió Mendoza, su voz transmitiendo una calma que no sentía en absoluto. Confíen en ella como yo he aprendido a confiar mi propia vida en ella. Síganla sin dudar. La ruta que Esperanza eligió parecía a primera vista una completa locura. En lugar de guiarlos hacia las escaleras principales, que visualmente parecían más despejadas, los condujo a través de un pasillo lateral que estaba parcialmente bloqueado por un armario caído y los escombros de un muro. «Está loca», murmuró Pedro García, el padre, mientras intentaba abrirse paso. «Este pasillo está completamente destruido. No hay salida por ahí». Pero cuando llegaron al área que Pedro había considerado intransitable, descubrieron el genio táctico de Esperanza. Había identificado la única viga maestra del suelo que permanecía estructuralmente sólida a lo largo del pasillo. Su olfato había detectado las sutiles diferencias químicas en el concreto estresado, permitiéndole discernir dónde las vigas de soporte seguían intactas bajo la superficie destrozada. Tuvieron que arrastrarse y escalar, pero el camino, aunque difícil, era seguro. 5 minutos después de que evacuaran ese pasillo, una fuerte réplica sacudió el edificio. Escucharon un estruendo aterrador a sus espaldas. Las escaleras principales, la ruta segura y lógica, se colapsaron con un rugido ensordecedor, cayendo 7 pisos hasta el sótano y dejando un abismo donde antes había una salida. «Dios mío santísimo», susurró Ana García, abrazando más fuerte a su bebé, las lágrimas surcando su rostro cubierto de polvo. «Esa perra nos ha salvado la vida. Nos ha devuelto la vida». Pero la evacuación de la familia García fue solo el comienzo de una maratón heroica contra el reloj y contra la muerte. Durante las siguientes 18 horas, sin descanso, sin beber agua, sin comer, impulsada por una fuerza que nadie podía comprender, Esperanza realizó 43 viajes separados al interior del edificio condenado. Cada incursión era más peligrosa que la anterior, a medida que la estructura se debilitaba, gimiendo y crujiendo con cada ráfaga de viento. Pero ella nunca vaciló. La evacuación más compleja involucró a un grupo de 8 residentes de la tercera edad,
atrapados en lo que había sido el salón comunitario del segundo piso. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros dependían de andadores. El pánico los había paralizado, haciéndolos incapaces de moverse. Esperanza evaluó la situación en minutos. Su olfato barrió la habitación como un escáner médico. Detectó inmediatamente a don Roberto Fernández, un hombre de 84 años que estaba sufriendo un ataque cardíaco silencioso. Lo señaló específicamente a Mendoza, quedándose inmóvil a su lado y tocándolo suavemente con el hocico hasta que el capitán comprendió la urgencia. ¿Cómo supo que él estaba en crisis médica? Él preguntó la doctora Sofía Martínez, la paramédica que confirmó el diagnóstico con un electrocardiograma portátil. Le hemos salvado la vida por cuestión de minutos. Huele las proteínas que libera el músculo cardíaco dañado, explicó Mendoza. Es como tener un monitor cardíaco andante. Pero el verdadero genio de Esperanza se manifestó en la estrategia de evacuación que diseñó para el grupo. En lugar de intentar moverlos a todos a la vez, lo que habría creado un cuello de botella y aumentado el riesgo, desarrolló un sistema de relevos. Primero, guió a los ancianos más móviles hacia un área de espera segura que había identificado en el primer piso. Luego regresó por aquellos que necesitaban asistencia adicional. Finalmente, coordinó con su lenguaje corporal la evacuación de don Roberto con el equipo médico, asegurando que recibiera atención cardíaca inmediata en cuanto saliera del edificio. Es estrategia militar aplicada al rescate civil, observó el coronel Santos, que había llegado para supervisar la operación y ahora miraba a la perra con un respeto que rayaba en la veneración. Esa perra no solo busca, piensa. Piensa como un general de 5 estrellas. La evacuación más emotiva, la que rompería el corazón de la nación, fue la de la guardería Pequeños Solecitos del tercer piso. 27 niños de entre 2 y 5 años, junto con sus 3 valientes maestras, estaban atrapados en lo que había sido una sala de juegos colorida y alegre, ahora convertida en una trampa mortal de escombros, hierros retorcidos y cristales rotos. Los niños, incapaces de comprender la magnitud del desastre, estaban aterrorizados, llorando incontrolablemente. Cuando Esperanza entró en la sala, ocurrió algo extraordinario. El ambiente cambió instantáneamente. Los niños, que habían estado histéricos segundos antes, se calmaron. Se sintieron atraídos por su presencia tranquila y segura. Quizás su silencio y su ceguera la hacían menos intimidante, o quizás reconocían instintivamente un alma pura y protectora en medio del horror. Es como si entendiera que ellos son los más vulnerables, observó la maestra principal María Elena Castro, con lágrimas en los ojos, mientras veía a Esperanza posicionarse protectoramente entre los niños y los escombros más peligrosos, actuando como un escudo viviente. La evacuación de la guardería requirió 4 viajes. Durante el tercer viaje, una fuerte réplica de magnitud 5.2 sacudió el edificio hasta sus cimientos. Nuevas grietas aparecieron en las paredes, más escombros cayeron del techo, y el sonido de metal retorciéndose llenó el aire. El pánico se apoderó de los rescatistas. Todo el mundo fuera. ¡Es una orden directa! ¡Ahora!, gritó Mendoza por la radio, preparándose para evacuar incluso a Esperanza, arrastrándola si era necesario. Pero la pastora alemana se negó a moverse. Se plantó firmemente en la entrada de la guardería, bloqueando el paso a Mendoza. Su cuerpo era una barrera infranqueable. Aún quedaban 8 niños dentro, los más pequeños, y ella no los abandonaría. Su postura era inequívoca, no se iría sin ellos. Era un acto de desobediencia y lealtad suprema. «Van a hacer que nos maten a todos», murmuró uno de los rescatistas más jóvenes, el miedo reflejado en sus ojos. «¿O va a salvar a esos 8 niños?», respondió Mendoza, tomando la decisión más difícil de su carrera, confiar en su compañera una vez más, en contra de todas las órdenes, en contra de la lógica, en contra del miedo. «Vamos a sacarlos». La evacuación final de la guardería se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo. El edificio crujía y se quejaba como un gigante moribundo, mientras Esperanza guiaba al último grupo a través de pasillos que se desmoronaban. Sus patas leían las vibraciones del suelo, indicándole qué secciones eran seguras y cuáles estaban a punto de colapsar, desviando al grupo en el último segundo en más de una ocasión.
en una danza mortal con la gravedad. Cuando el último niño, una pequeña de 3 años en brazos de Mendoza, salió del edificio Torres de Mixcoac, ya eran las 07:30 de la mañana del 20 de septiembre. Esperanza había trabajado ininterrumpidamente durante 18 horas, realizando una operación de evacuación masiva que sería estudiada en las academias de rescate durante décadas. 3 horas después, a las 10:30, tal y como habían predicho los ingenieros, el edificio se rindió. Con un estruendo final y definitivo, se colapsó por completo, levantando una nube de polvo que pareció cubrir el sol. El lugar donde habían estado la guardería, el salón de ancianos y los apartamentos de las 43 familias que Esperanza había evacuado, ahora era una tumba de concreto y metal retorcido. 200 personas, murmuró el ingeniero Ramírez, contemplando la devastación con lágrimas en los ojos. Ahora un creyente. 200 personas que estarían muertas si no fuera por esa perra ciega y sorda. Pero para Esperanza, los números, los elogios y el asombro de los humanos eran irrelevantes. Se acurrucó a los pies de Mendoza, exhausta pero satisfecha, y se durmió profundamente, con el deber cumplido. Había hecho exactamente lo que había nacido para hacer: proteger vidas humanas, sin importar el costo personal. Su heroísmo había trascendido cualquier limitación física, demostrando al mundo entero que los verdaderos héroes no se definen por lo que pueden ver o escuchar, sino por la inmensurable, incondicional y valiente grandeza de sus corazones. La noticia de sus hazañas apenas comenzaba a extenderse, pero la historia completa de lo que Esperanza había logrado esa noche apenas comenzaba a escribirse. Su leyenda, forjada en el polvo y el valor, sería eterna. Las primeras noticias sobre la hazaña de Esperanza comenzaron a circular como un susurro incrédulo entre los equipos de rescate y los reporteros que cubrían la tragedia. Mientras ella dormía un sueño profundo y merecido a los pies de Mendoza, ajena al torbellino que se estaba gestando a su alrededor, su historia comenzaba a tomar vida propia. Los relatos de los sobrevivientes eran tan extraordinarios que al principio fueron recibidos con escepticismo, atribuidos al trauma y al shock. Es imposible. Una exageración fruto del estrés postraumático, declaró inicialmente en una entrevista televisiva el doctor Fernando Vázquez, el mismo veterinario que años atrás había sentenciado el futuro de Esperanza. Un perro con esas discapacidades no puede realizar operaciones de rescate de esa magnitud. Es sensorialmente inviable, una fantasía. Pero los testimonios, uno tras otro, eran consistentes, detallados y cargados de una emoción innegable que ninguna cámara podía ignorar. No era una fantasía para las 200 personas que ahora respiraban el aire libre gracias a ella. Cada una contaba la misma historia increíble. Ella no podía vernos llorar, no podía escuchar nuestros gritos de auxilio. Testimoniaba con la voz entrecortada Carmen González, madre de 3 de los niños salvados de la guardería, en una entrevista que se hizo viral en cuestión de horas. Pero de alguna manera ella sabía. Sabía exactamente dónde estábamos. Sabía que estábamos aterrados y sabía cómo sacarnos de allí. No nos guió, nos protegió. Era como si tuviera un GPS del corazón conectado directamente a nuestra angustia. La doctora Patricia Jiménez, la neurocientífica que había validado las habilidades de Esperanza, fue convocada por el gobierno para ofrecer una conferencia de prensa y dar una explicación racional a lo que el mundo entero comenzaba a llamar un milagro. La sala estaba abarrotada de periodistas de todo el globo. ¿Lo que Esperanza logró? Comenzó la doctora con una calma académica que contrastaba con la emoción del tema. Representa la culminación de un fenómeno que llamamos neuroplasticidad extrema. Cuando el cerebro se ve privado de funciones sensoriales críticas, no se atrofia, se reorganiza. En Esperanza, las áreas corticales que normalmente procesarían imágenes y sonidos se dedican por completo a potenciar su olfato y su sentido del tacto, a un nivel que la ciencia apenas comienza a comprender. Un periodista escéptico del New York Times levantó la mano. Doctora, ¿está diciendo que su ceguera y su sordera la hicieron mejor rescatista? La doctora Jiménez sonrió. En ese entorno específico, sí. Piénsenlo. En un edificio colapsado, oscuro,
lleno de polvo y ruidos ensordecedores. La vista y el oído pueden ser engañosos, incluso abrumadores. Esperanza no se distrajo. Operaba en un plano sensorial diferente, leyendo las vibraciones estructurales del edificio y los mapas químicos del aire. Lo que ustedes llaman discapacidades, en esa situación, se convirtieron en sus mayores ventajas estratégicas. Mientras los científicos debatían el cómo, las 200 personas que ella había salvado se enfocaban en el por qué y en el qué ahora. Su inmensa gratitud se transformó en una ola de acción imparable. Pedro García, el padre de familia que había dudado de ella en el 7º piso, vendió su coche y utilizó sus ahorros para establecer una fundación. La llamó, como no podía ser de otra manera, Los Ángeles de Esperanza. Su misión: rescatar perros de refugios con discapacidades o considerados inadoptables y entrenarlos para trabajos de terapia y servicio. Ella nos enseñó que las únicas limitaciones reales son las que nos imponemos en nuestras mentes, explicó Pedro durante el emotivo lanzamiento de la fundación, con Esperanza a su lado. Si una perra que el mundo desechó pudo salvar 200 vidas, ¿qué excusa tenemos los demás para no intentar lo imposible? María Elena Castro, la directora de la guardería, cuya vida y la de sus 26 pequeños alumnos dependió de la perra, desarrolló un innovador programa educativo. Lo llamó Superhabilidades. El programa enseñaba a niños con diversas discapacidades que sus condiciones no eran un déficit, sino una diferencia que podía generar capacidades extraordinarias, tal como en los cómics. Los niños que Esperanza salvó aprendieron la lección más importante de sus vidas, explicaba Castro. Que ser diferente no significa ser menos capaz. Significa ser capaz de maneras únicas y maravillosas. El impacto de la historia de Esperanza cruzó todas las fronteras. Inspirados por su caso y la abrumadora evidencia de su eficacia, los gobiernos de 23 países modificaron sus regulaciones para permitir que animales con discapacidades sirvieran en fuerzas de rescate y otras capacidades oficiales. La Ley Esperanza, como se la conoció informalmente, se convirtió en una legislación modelo para la inclusión animal a nivel global. El capitán Roberto Mendoza fue invitado a testificar ante una comisión especial del Congreso mexicano. Su testimonio, televisado en vivo, fue el momento que cristalizó el legado de Esperanza en la conciencia nacional. Honorables diputados, comenzó Mendoza, su voz firme, con Esperanza echada tranquilamente a sus pies. Ustedes ven ante ustedes a una heroína nacional. Pero hace 2 años, esta misma heroína fue rechazada 12 veces. Fue calificada de inútil, un riesgo, un lastre. Nuestro sistema, nuestras reglas, nuestra falta de visión casi nos privan del milagro que salvó 200 vidas. Esperanza no solo rescató personas de un edificio, nos rescató a nosotros de nuestra propia ceguera. Nos enseñó que el valor no se mide con la perfección física, sino con la fuerza del espíritu. Su discurso provocó una ovación de pie que duró varios minutos. La legislación para reformar las políticas de animales de servicio fue aprobada por unanimidad esa misma semana. A los 8 años, después de una carrera legendaria que incluyó 127 operaciones de rescate y 438 vidas salvadas directamente, Esperanza se retiró oficialmente del servicio activo. Pero su trabajo no había terminado. Se convirtió en una embajadora internacional de la superación y la inclusión. Pasó sus años de jubilación visitando escuelas, hospitales y centros de rehabilitación. Una de esas visitas fue al Hospital Infantil de México. En el pabellón de oncología, conoció a un niño de 7 años llamado Mateo, que había perdido la vista a causa de un tumor cerebral. El niño se negaba a hablar o a salir de su cama desde hacía meses. Mendoza se arrodilló a su lado y le susurró: «Mateo, te presento a una amiga. Ella tampoco puede ver, pero ve cosas maravillosas». Esperanza, sintiendo la tristeza del niño, se acercó lentamente y apoyó su cabeza en el regazo de Mateo. El niño, al principio, se tensó. Luego, sus pequeñas manos comenzaron a explorar tímidamente el pelaje de la perra, su nariz, sus orejas. Por primera vez en meses, una sonrisa iluminó su rostro. «Hola, Esperanza», susurró. Ese día,
Mateo salió de su cama por primera vez para pasear a Esperanza por los jardines del hospital. Un niño ciego guiado por una perra ciega, ambos encontrando la luz en la oscuridad del otro. El 15 de marzo de 2025, a la edad de 10 años, Esperanza falleció pacíficamente mientras dormía, en su cama, al lado de la de Mendoza. Su corazón, que había latido con tanta fuerza por los demás, simplemente se detuvo. Murió rodeada de amor, con el capitán a un lado y miembros de las familias que había salvado al otro, velando su sueño final. Su funeral fue un evento de estado, algo nunca antes visto para un animal. Fue transmitido internacionalmente. En la Ciudad de México, más de 2 millones de personas se congregaron en un silencio sobrecogedor en la plancha del Zócalo para ver la procesión en pantallas gigantes y despedir a la perra que había redefinido el heroísmo. En su lápida, grabada en mármol negro con letras doradas, se lee una inscripción simple pero poderosa, redactada por el propio Mendoza, Esperanza, 2015-2025. Ciega de ojos, sorda de oídos, inmensa de corazón, invencible de espíritu, salvó 438 vidas, inspiró a 438 millones más. Nos demostró que los superhéroes no necesitan supervisión, solo un supercorazón. Pero el verdadero legado de Esperanza no reside en monumentos de piedra. Reside en el espíritu de cada persona con discapacidad, que decidió perseguir un sueño imposible después de conocer su historia. Reside en cada animal imperfecto, que encontró un hogar porque una familia aprendió a ver capacidades donde antes solo veía limitaciones. Reside en la mente de cada niño que aprendió que ser diferente no significa ser menos valioso, sino ser valioso de maneras extraordinarias. El coronel Roberto Mendoza, ahora retirado y director de la Universidad de Esperanza para el entrenamiento canino adaptativo, visita su tumba cada semana. Le lleva una flor blanca y se sienta a su lado. «Hola, campeona», le dice, su voz suave. «Hoy te cuento que graduamos a 3 patas, un labrador que perdió una pierna. Lo enviamos a la costa. La semana pasada, encontró a 2 pescadores cuyo bote se había volcado. Dicen que su técnica de natación es poco ortodoxa, pero efectiva. Sonríe. Y Tuerto, el beagle que solo tiene un ojo, ahora es el mejor perro detector de explosivos de su unidad. Dicen que su percepción de la profundidad es tan aguda, que puede detectar cables trampa que otros no ven. Todos ellos son tus hijos, Esperanza, tu legado. Sé que estás orgullosa. La revolución silenciosa que ella comenzó continúa, en hospitales de todo el mundo. Perros con diferentes tipos de discapacidades proporcionan terapias especializadas que ningún animal perfecto podría ofrecer. En equipos de rescate, animales imperfectos realizan trabajos que requieren un conjunto único de habilidades. La historia de Esperanza se ha convertido en un símbolo universal de que no importan nuestras circunstancias, no importan las piezas que nos falten, siempre podemos elegir estar completos, siempre podemos elegir ser héroes, porque ella nos enseñó la lección más profunda de todas, que los verdaderos superpoderes no provienen de tener capacidades extraordinarias, sino de usar las capacidades que tenemos de maneras extraordinarias. La perra que nadie quería se convirtió en la heroína que el mundo entero necesitaba, y su mensaje resonará para siempre, susurrado por el viento en las montañas de México, donde todo comenzó. No necesitas ver para tener visión, no necesitas escuchar para entender, y definitivamente no necesitas ser perfecto para ser extraordinario. Solo necesitas tener un corazón lo suficientemente grande como para abrazar tu propósito, sin importar los obstáculos, y la valentía para demostrarle al mundo que las más grandes luces, a menudo, nacen en la más profunda oscuridad.